Buenos días, señor. Buenos días, Buenos días, señor. buenos días, Clever, buenos días, Mikey, buenos días, Delmi, buenos días, Isabel, bienvenidos. Muy bien, es un gusto saludarles, que tengan una bendecida mañana, que Dios provea de sabiduría y discernimiento y comprensión para poder retener y comprender la información que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, el tema es muy sencillo. Vamos a concluir prácticamente con la clase de hoy, la segunda unidad. Por favor, presten mucha atención a lo que voy a compartir. Yo les he dicho a ustedes que regularmente todas las tareas tienen una fecha de vencimiento. Óigase muy bien, fecha de vencimiento, pero no están bloqueadas. Así que, por favor, si alguien no me ha enviado, no sé, tarea de la primera tarea de la segunda unidad, la segunda tarea, la tercera tarea, la cuarta tarea, lo que corresponde a la segunda unidad, les falta algo, verificar y enviarlo. Aclaro de una vez. El hecho de que usted esté presente acá en clase no le está ameritando a usted un punteo significativo, sino también representan sus tareas esa parte significativa. Y aparte de ello, recuerde que la próxima semana vamos a tener examen. ¿Cómo los voy a evaluar? Bueno, yo regularmente siempre elaboro una evaluación en línea. Es decir, ustedes van a observar aquí en la plataforma, va a decir segunda evaluación, ustedes van a encontrar, ahí va a decir evaluación de segunda unidad, le van a dar clic, van a ir leyendo las preguntas y van a ir dando respuesta de una vez. Por eso les pedimos siempre que en su momento, ¿verdad? Ustedes estén, por ejemplo, conectados, de ser posible, que estén conectados para que entonces ustedes, si surgiera alguna duda de cómo resolver algo, óigase muy bien, cómo Buenos resolver. días, señor. Buenos días, bienvenida. Para resolver algo, pues estemos aquí, ¿verdad? En la reunión, pero no voy a dar respuesta de examen, que es distinto. Entonces, por favor, yo les voy a suplicar que estén atentos. Si por alguna razón el internet le está dando energía eléctrica, no se preocupe. La tarea está habilitada para todo el día. Entonces, si por alguna razón usted no la pudo hacer en la mañana, puede hacerla en la tarde. Eso sí, muy bien. Tiene solo un intento. Entonces, si usted no la pudo hacer en la mañana, ya sabe que la puede hacer en la tardecita, en la noche, ¿verdad? Porque tiene duración de un día para que usted pueda desarrollarlo. Pero vuelvo a repetir, va a ser en línea. No van a tener que descargar nada y después desarrollar. No, 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 sino automáticamente usted tiene que estar muy consciente de que cuando abra la evaluación, pues tiene que desarrollarla como tal, porque ahí en línea le va a ir dando usted respuesta. Y conforme usted vaya enviando de respuestas, se van calificando, ¿verdad? Y por esa razón es que le decía, usted tiene hasta este viernes para enviar cualquier tarea pendiente que usted tenga, por favor. Sí, buenos días, señor. Buenos días, Juana, bienvenida. Así Gracias. que yo les suplico a todos, ¿verdad? Que siempre tomen en cuenta esta situación que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Ya vuelvo a repetir, esta sería nuestra clase de cierre de lo que corresponde a la segunda unidad. Entonces vamos a ver nuestro tema, se llama estructura de las palabras. Al igual que como vimos en lo que es la oración y los tipos de oraciones están conformadas por palabras, por expresiones. Nosotros regularmente hemos visto que las palabras están comprendidas, por ejemplo, en sujeto, en predicado
y que son, cuando hablamos de sujetos, son objetos, ¿verdad? Directamente, o son objetos, cosas, personas, animales, alguna situación. Entonces, esos vienen a ser palabras. Cuando vemos el predicado, dice que son todas aquellas cualidades, situaciones, expresiones que nosotros hacemos del sujeto como tal, que son nuevamente palabras. Acá entonces nuestro documento dice lo siguiente, la estructura de la palabra. Recuerda que la morfología es la rama de la gramática que estudia la estructura o forma de la palabra. Nuevamente, morfología es la rama de la gramática que estudia la estructura. Cuando nosotros hablamos de estructura, es cómo está construida, ¿verdad? Cómo surgió, cómo nació, de dónde viene. Y la forma que va a tener la palabra. ¿Por qué nosotros hablamos de una forma en la palabra? Porque recuerden que una palabra puede tener una forma de escritura, es decir, de grafía, una forma morfológica de estructura y una forma fonológica, es decir, la pronunciación. Y cada palabra contiene esos elementos. Entonces acá nos enseña cómo se forman otras palabras gracias a pequeñas piezas que son añadidas. Por ejemplo, dice, es como leer, perdón, pez, pececillo, pecera. También nos ayuda a encontrar diferentes palabras que pueden ser algunas invariables y otras variables. Entonces, en un momento determinado, todo lo que nosotros veamos a nuestro alrededor y nosotros podamos poseer son palabras, una mesa, una silla, una mesa, una casa, un árbol, un libro, una cama, un sillón, un sofá, un televisor, los alimentos, frutas, verduras, vegetales, todo eso conforma palabras. Y en un momento determinado, pues las palabras pueden ser variables o invariables y ya vamos a ver por qué situación. Entonces, para que quede claro, la morfología dice que es la rama de la gramática que estudia la estructura y la forma de cada palabra. Ya dijimos por qué situación. Y vamos a ver en su momento que estas palabras pueden tener algún cambio o alguna variación y otras definitivamente no van a variar. Acá, por ejemplo, dice que son palabras invariables. Cuando nosotros decimos invariables, es que no van a variar. Acá nos dice, son las que no cambian y no pueden formar familias. Nuevamente, son las que no cambian y no forman familias. Aquí dice, sí, por más que hay. ¿Qué puedo yo decir de la palabra sí? Definitivamente es una afirmación. Entonces, si yo voy a decir en todo momento sí, no va a cambiar. O sea, no hay otra palabra que me determine otra situación o que yo la pueda utilizar de otra forma más que determinar como una afirmación. Por ejemplo, tenemos la palabra por. Aquí, nuevamente, de la palabra por no va a haber una variante. No va a surgir una palabra derivada de la palabra por. Por significa dar justificación de algo, referirnos a algo, más no va a tener otras palabras que deriven de ella. Y su significado como tal es el mismo. No vamos a encontrar un cambio en él. Entonces, por eso nos cita varias, sí, por más que hay, hasta ahí. Entonces, no hay otro cambio, no hay una variante para ellos y de ellas no se pueden formar familias de palabras. Es decir, no van a derivarse otras de ellos. Para las palabras variables, aquí nos dice, palabras variables, estas sí pueden cambiar de terminación y pueden formar familias. Por ejemplo, tenemos casa. Esa es la palabra inicial, pero dice que su terminación sí puede variar. ¿Y por qué va a variar? Porque aquí tenemos caserío. Y si ustedes se dan cuenta, ya le agregamos esta parte. Erío cambió de casa.
y ya cambió, y ya dio esta palabra simple, dio origen a otras palabras. Casa, caserío, caserón, casita, caseta, casucha. Y entonces todas pertenecen a la palabra casa. Por lo tanto, sí se pueden formar familias de la palabra casa y sí puede cambiar su terminación porque casa termina en a y luego si yo digo caserillo, ya automáticamente ese erillo ya cambió la palabra. Si yo digo caserón, esta parte donde yo establezco erón ya cambió la terminación de la palabra. Casita, esta parte de ita ya cambió la palabra de terminación casa. Caseta, esta parte eta ya cambió la parte de casa como tal, es decir, cambia su terminación y puede formar familia de palabras porque de casa surge caserío, que es un caserío donde hay muchas casas, que es un caserón, una casa grande, ¿qué es una casita? Una casa pequeña. ¿Qué es una caseta? Es una casa, una ubicación pequeña. Si yo digo casucha, pues es un despectivo, ¿verdad? De una casa fea, casucha. Ay, la casucha, ¿verdad? Entonces, todas estas pertenecen a la palabra casa. Por lo tanto, la palabra madre, la palabra inicial, la palabra raíz es casa y da origen a caserío, caserón, casita, caseta, casucha. Entonces forma una familia de palabras. Ustedes me indican si se entiende por qué es la palabra invariable y por qué la palabra es variable. La invariable no se puede cambiar y las variables sí se pueden cambiar. Muy bien, excelente. Hasta ahí estamos bien. Y luego dice, aprende un poco más acerca de las palabras variables. Tenemos entonces que existe un lexema y existe un morfema. Las palabras variables, que son las que vamos a cambiar, son como rompecabezas, se forman de pieza por pieza. Las piezas que van a componer este rompecabezas, las piezas que van a componer una palabra que pueda ser variable, van a llamarse lexemas y morfemas. Nuevamente, ¿verdad? Lexema y morfema son aquellos dos elementos que van a estar constituidos en una palabra y que estos van a ser variables. Muy bien. ¿Qué es entonces un lexema? Dice que el lexema o raíz es la parte invariable de la palabra que aporta el significado principal. Nuevamente, lexema. Al lexema regularmente nosotros más lo conocemos como la palabra raíz y es la parte invariable de la palabra que aporta el significado principal. Y nosotros vimos anteriormente la palabra casa. Y dijimos caserío, casucha, casero, casona, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros vimos cas, fue la palabra raíz que no varió y en todas sonaba cas, caserillo, casucha, caseta y automáticamente esa parte no varió o no cambió. Muy bien, el morfema es la parte variable de la palabra que modifica o que complementa el significado. Y aquí vamos a ver otro ejemplo. Entonces dice pescar. La palabra pescar, veamos, dijimos que tiene una palabra raíz o un lexema y dice pesca. Y hasta aquí pesca. Si yo le digo pesca, pescar, pescado, ustedes van a darse cuenta que la palabra raíz pes es el lexema y dijo que no varía. Pero el morfema dijo que sí va a variar, entonces yo le puedo colocar aquí pez, a, solamente pesca. Aquí tiene ar, pescar, ya varió. Puedo ponerle pescado, esta parte de ado, ya varió. Entonces automáticamente a la palabra variable, esa parte le vamos a llamar morfema. Otro ejemplo, comer. Aquí dice comer viene de la palabra, cuando nosotros ingerimos el alimento, ¿verdad? O sea, como, comer,
Entonces, con ya sería la palabra invariable y esta va a ser la raíz de otras palabras que van a tener un morfema que va a variar. Por ejemplo, comer, comida, comamos, comí, comiste, y automáticamente si ustedes escuchan en esas palabras continúa con. Entonces, nuevamente, lexema, palabra raíz, y morfema, palabra derivada que complementa a la raíz. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a lo que corresponde al lexema y al morfema. No, señor. Muy bien, voy a continuar. Dice acá, tenemos algunas palabras no variables, pueden descomponer en partes más pequeñas y son palabras que tienen una sola pieza, aunque sí pueden formar una familia. Por ejemplo, aquí nos muestra, ¿verdad? Frijol, frijoles, frijolar, frijolero. Y nuevamente, óigase muy bien, frig hasta la J, ¿verdad? Queda, por ejemplo, la raíz. En otros va a quedar dependiendo frijol y solamente le agregamos es frijoles. La raíz sigue siendo frijol. Frijolar, frijol sigue siendo raíz y el morfema va a ser A. Frijol nuevamente y solamente le agregamos ero, sigue siendo el morfema y el exema o raíz sigue siendo completamente la palabra frijol. Esto es algo que nos viene a representar a nosotros como en un momento determinado tenemos la raíz o el exema dentro de una palabra y la variante que va a ser el morfema como tal, lo que complementa la raíz. Aquí aparece un primer ejercicio que son ustedes quienes lo van a desarrollar. Muy bien, esa es una parte. Ahora vamos a ver los morfemas derivativos y que nosotros ya vimos esa parte aquí anteriormente. Es decir, cuando hablamos de morfemas derivativos, van a ser aquellas palabras que van a surgir de una palabra simple. Por ejemplo, aquí nos dice, los morfemas derivativos son como los adornos añadidos a las palabras que las hacen cambiar. Y como nosotros ya dijimos, derivados, es decir, que va a surgir de una palabra raíz, de un lexema como tal. Cuando en el teatro nos ponemos una peluca o una máscara para convertirnos en otro personaje, aquí automáticamente sigue siendo usted, solo que en otra persona, en un personaje representativo. Dice, los morfemas derivados son otras palabras. Pueden ir antes del lexema como prefijos o después del lexema como sufijos. Vuelvo a repetir esta parte. Para formar palabras derivadas, regularmente utilizamos lo que son prefijos y sufijos. El prefijo quiere decir pre, antes, y el sufijo después, ¿verdad? Dice, tomemos como por ejemplo la palabra útil y añadamos morfemas derivativos. Ejemplo, si yo coloco la palabra, dije, como raíz útil, agreguémosle un infijo y el prefijo dice que va a ser adelante, ¿verdad? Entonces yo le pongo el prefijo in, útil. Entonces va a llamar inútil. Si yo le coloco a esta palabra útil, a este lexema, a esta raíz, un sufijo y le coloco idad, voy a llamar utilidad. Y ya nosotros automáticamente vemos cómo una palabra raíz deriva a otras colocándole un prefijo o colocándole un sufijo como tal. Nosotros regularmente, por ejemplo, cuando vimos la palabra casa, casita, casucha, automáticamente vimos que le agregamos a la parte final. Entonces acá, vean, casa, aquí tenemos erío, ¿verdad? Sería sufijo, caserío, le agregamos esta parte, erío. Caserón, le vamos a agregar esta parte, erón.
Entonces automáticamente es un sufijo casita. Nosotros le agregamos la palabra ita y automáticamente este ita es un sufijo. Caseta, esta parte de eta es un sufijo. Si nosotros colocáramos, por ejemplo, antes la palabra, entonces nosotros vamos a llamarle prefijo. Y cuando nosotros decimos antibacterial, nosotros ya sabemos que anti es un prefijo. Si yo digo vicepresidente, ese prefijo vice es el que me permite a mí establecer que va antes de la palabra. Muy bien, acá entonces ya sabemos que dice que para que exista una palabra derivada va a estar constituida por un prefijo o un sufijo. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces cuáles son los prefijos. Y los prefijos dice que son los morfemas, las palabras que vamos a añadir antes del lexema. Presentamos estos prefijos más frecuentes y su significado. Por ejemplo, tenemos la palabra original legal y el prefijo i, que sería negación. Entonces, si nosotros colocamos i a la palabra legal, decimos ilegal, decimos anti, que va a ser contra, antigripal, bi, que significa dos, bimotor, ex, que significa que fue, ¿verdad? Expresidente, pre, que significa antes, prematrimonial, prebautismal, ¿verdad? Preprimaria, prehistoria, sobre, que es un exceso, sobreabundante, sub, que significa debajo de, submarino, subgerente, que viene abajo, ¿verdad? En la posición de rango, después del gerente, tele, que significa lejos, televisión. Muy bien. Entonces, acá automáticamente estamos viendo que los prefijos son i, ante, bi, expre, sobre, su, tel. Muy bien. Y que cuando nosotros los vamos a utilizar en alguna palabra, pues automáticamente cambia esa palabra y se convierte en una derivada, porque la palabra original es legal y al decir ilegal corresponde a la palabra legal. Sería lo contrario, ¿verdad? En este caso, gripe, ¿verdad? Entonces yo digo antigripal, quiere decir que antes de que me dé la gripe, ¿verdad? Yo me lo voy a atacar, un antigripal. Acá automáticamente podemos observar que los prefijos tienen muchas funciones y hay una distinta variedad. Entonces, para aclarar, el prefijo es el lexema que va antes de la palabra como tal. Esos son para los prefijos. Ahora vamos a ver, y después de los prefijos aparece lo que es un, un ejemplo que vamos a desarrollar también en nuestro cuaderno. Y voy a continuar a la siguiente hoja. Y en la siguiente hoja ya me aparecen los sufijos. Y los sufijos ya dijimos que van detrás de la palabra. Entonces acá podemos observar al sufijo. Muy bien. Sufijos van detrás del lexema o detrás de la palabra. Los sufijos son morfemas que también añadimos y que los añadimos después del lexema, después de la raíz, después de la palabra como tal. Tenemos, por ejemplo, la palabra ura, ero, miento, on, iota, ioto, eco, eca, hable, entre muchos otros más. Entonces vamos a ver nuevamente, palabra original, tenemos pan, perdón, blanco, pan, moneda, pensar, taza, cuaderno, Guatemala, favorecer. Acá entonces si yo le coloco ura a blanco, va a sonar blancura. Si yo le pongo la palabra ero a la palabra pan, suena a panadero. Moneda, si yo le coloco ero, monedero. Yo digo pensar y miento, digo pensamiento.
Yo le coloco on a la palabra taza y suena como tazón. Y entonces acá, si ustedes se dan cuenta, ahora el sufijo va detrás y la palabra va detrás del lexema. En el prefijo va adelante y en el sufijo va atrás. Y nos vuelve a mostrar otro ejemplo. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al prefijo y al sufijo. No, señor. Muy bien, gracias. Voy a continuar. Y acá ustedes van a ir viendo que presenta lo que corresponde a ejercicios que van a ir desarrollando, por favor. Y por último tenemos el tema de lo que son la familia de palabras, que ya lo mencionamos al inicio. Aquí dice, has aprendido que los morfemas derivados, compuestos por prefijos o sufijos, se forman con otras palabras. En este apartado dice, estudiarás cómo se forma una familia de palabras. Y ya solamente con que me digan a mi familia, pues yo tengo a mi papá, mi mamá, mi hermano, mis sobrinos, mis hijos, ¿verdad? Yo ya sé que ellos son parte de mi familia. Entonces, todos derivamos de un mismo tronco, ¿verdad? Común, que serían mis papás. Lo mismo pasa cuando nosotros vamos a visualizar a una familia de palabras. Entonces dice, todas las familias tienen algo en común. Les decía yo, ustedes en común tienen papás, que tienen hermanos, posiblemente tienen sobrinos, ¿verdad? Y automáticamente, ¿quién es el tronco común de la casa? Sus papás. La familia de las palabras también comparten el mismo papá o lexema, o la misma madre, si ustedes quieren llamarlo así. Es decir, un significado común que se va añadiendo morfemas. ¿Qué morfemas dijimos que pueden ser? Prefijos o sufijos a estas palabras y por lo tanto van a crear nuevas. Y observemos acá, pan, panadera. Y esta parte de adera, como va detrás, se llama sufijo. Pan, y aquí decimos panificadora. Y esta parte de ificadora, como va detrás de la palabra, se convierte en un sufijo. Panadería. Aquí adería. Nosotros sabemos que es un sufijo panecillo. Este esillo pertenece a un sufijo. Entonces ya dijimos panadera, panadero, panecillo, panadería, pancillo, panecito, panes automáticamente provienen de la palabra pan. Y entonces esta dio origen a estas otras palabras y por eso se llama familia de palabras. Estas palabras, dice, tienen algo en común. Todas se forman del lexema pan. Esta es la raíz, ¿verdad? La palabra raíz. Para formar una familia de palabras, añadimos cualquier lexema de todos los morfemas que podemos admitir, ya sean prefijos o sufijos. Y ahora observemos estos otros ejemplos. Niño, niñez, niñera, niñería, niñada. Migrar, migración, inmigrante, y vean esta palabra, Esta se convirtió, ¿verdad?, en un prefijo. Migrante, ya tenemos este sufijo. Migratorio, ¿verdad? Tenemos aquí el prefijo. Entonces acá nos muestra que puede estar constituido por sufijos o también que puede estar constituido por por prefijos o por sufijos como tal. Dijimos que los sufijos van detrás y los prefijos van delante. Y a ello vamos a llamar nosotros familia de palabras. Fíjate, dice, en la familia de palabras de mar, todas se originan de una misma raíz y todas se refieren al mar. Mar, marisco, marítimo, submarino, solamente que aquí esta parte de sub ya se convierte en un prefijo. Y si nosotros leímos marítimo, este ítimo es un sufijo. Maremoto, sufijo, marino, fijo, marea, también está sufijo. Entonces ahí ya tenemos los dos elementos, prefijos y
sufijos como tal. Dice, aunque las palabras de una misma familia comparten el mismo lexema, es decir, la misma raíz, a veces el lexema se presenta de formas distintas. Por ejemplo, agua. El agua ya sabemos nosotros, ¿verdad? Como tal, que es el líquido. Y por lo tanto va a tener algunas variantes. Óigase muy bien, si yo digo acuático, proviene de agua, pero aquí ya cambió esa parte de la raíz. Nosotros decimos Aquaman, o sea, el hombre de agua, ¿verdad? Del agua. Entonces todas pertenecen a la misma familia porque sigue siendo agua como tal. Entonces podríamos decir aguacero, aguarrás, agua marina, aguado, pertenecen a agua como tal. Y la palabra acuático que pertenece a agua, nosotros decimos acuoso, acueducto, acuicultura, acuerífero, ¿verdad? Y todos son de acuático, pero el acuático, su raíz primordial es agua. Y entonces aquí existe una variante en la escritura de la raíz, pero la raíz sigue siendo la misma, agua. Está, ¿se entiende esa parte? Sí, señor. Muchas gracias. Sí, señor. Gracias. Entonces, con esto concluimos lo que son la palabra, la familia de palabras constituidas en palabras derivadas que pueden estar formadas, y por eso vimos, ¿verdad?, cómo se forma una palabra o cómo se estructura por prefijos, sufijos. El prefijo es la palabra que va delante de la raíz y el sufijo es la palabra que acompaña después de la raíz. Entonces acá el mismo documento nos muestra unos ejercicios. Vamos a copiar la información a nuestro cuaderno, toda la información, y vamos a desarrollar los ejercicios que nos pide, por favor. Con eso vamos a estar trabajando el resto de minutos que tenemos, por favor. ¿Alguna duda? No, señor. Muy bien, muchas gracias. Trabajemos entonces.